el diagrama de caja o box plot. Bien, voy a cambiar un ratito el marcador porque este ya no tiene tinta. Ok. Para el diagrama de caja o box plot necesitamos saber 7 datos. Memorícense que tienen que ser 7 datos que ustedes ya los han calculado anteriormente y que ahora los vamos a traer acá a colación para tenerlos anotados. Tenemos que conocer rango, rango intercuartílico, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, X máximo y X mínimo, ¿sí? Esos 7 datos nosotros los tenemos que conocer a la hora de realizar el diagrama de caja o box plot. El rango ya lo teníamos, que es una medida de dispersión, y el rango intercuartílico también, en donde decíamos que el rango era X máximo menos X mínimo y nos había dado 5. El rango intercuartílico nos dijimos que era cuartil 3 menos cuartil 1 y nos había dado 2. Cuartil 1 era 4, cuartil 3 era 6. El cuartil 2 dijimos que coincide con la mediana, por lo tanto el cuartil 2 va a ser igual a 5. Y el X máximo y el X mínimo los habíamos sacado del rango, lo podemos sacar de allá. Dijimos que el máximo es el valor mayor y el mínimo el valor más pequeño. Por lo tanto, tenemos que es 7 y 2. ¿Sí? Hasta ahí tengo los 7 datos que necesito conocer para realizar un diagrama de caja o de box plot. Bien, esos datos a la hora de graficar, siempre el diagrama de caja o box plot lo tengo que hacer en forma horizontal. O sea que les voy a dar las indicaciones a la hora del gráfico. Un gráfico de box plot de esta forma, en forma vertical, no se puede realizar. Siempre el gráfico va a ser en forma horizontal. Entonces yo voy a tener esto así y así. Y fíjense, acá me salió feo esto, que más allá de que yo haga el gráfico, estas líneas que tengo acá tienen que ser del mismo tamaño que yo tengo la cajita. O sea, que yo no puedo hacer este gráfico. Eso estaría mal porque estas líneas tienen que coincidir con el tamaño de la cajita de boxplot. O hacerlo al revés, tampoco estaría bien que haga esto. ¿Sí? O sea, traten de que todo sea simétrico. Estas líneas tienen que ser simétricas con estas líneas de acá. La línea acá tiene que ser el punto medio del segmento este y el punto medio de la caja, y lo mismo acá, punto medio, ¿sí? Y la cajita tiene que tener más o menos una altura considerable. Tampoco la hagan o muy grande o muy chica. Término medio, ¿está claro? Esas son las indicaciones. Entonces, siempre en forma horizontal vamos a hacer unos ejes para poder guiarnos. Lo primero que voy a marcar en el eje horizontal van a ser el X mínimo y el X máximo. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces marco el X mínimo y el X máximo. Esas son las colitas que yo voy a tener acá. Esto de acá es el X mínimo y este de acá es el X máximo. Esos son los valores que yo voy a marcar ahí, ¿sí? Bien, lo que sigue es marcar el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 dijimos que es 4 y el cuartil 3 dijimos que es 6. O sea que más o menos van a estar acá y acá, que son los lados de la caja que yo voy a tener. Ya teniendo eso, yo puedo graficar la cajita. Cuartil 1 y cuartil 3 y ya puedo determinar el tamañito de la caja. Y ya después lo único que hago es unir esa caja, como dijimos, desde el punto medio hacia cada uno de los lados. ¿Sí? Si yo tengo que mostrar el cuartil 2 sería
el que está acá, entonces yo voy a anotar, esto es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, X mínimo, X máximo. Y esto de acá es el rango, y este de acá es el rango intercuartílico. Ahí está. Ese sería el diagramita de caja o box plot. El rango y el rango intercuartílico por ahí no se los indican. Yo simplemente se los estoy mostrando a los efectos de que ustedes sepan dónde estarían ubicados rango y rango intercuartílico. Nada más. Pero si no, la cajita tendría que quedar de esta manera. Eso no lo graficáramos y quedaría así. Esos datos sí tienen que estar plasmados en el gráfico de caja o box plot. Y lo que me determina o lo que me interpreta una caja de box plot es lo mismo que me interpreta un coeficiente de asimetría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo llegue o la conclusión a la que yo llegue con el diagrama de caja tiene que ser la misma conclusión que llego si aplico el coeficiente de variación. Si las conclusiones fueran distintas, es decir, que por ejemplo, diagrama de caja me da una, una conclusión donde tenemos una curva asimétrica positiva y el coeficiente de variación me da un valor negativo y digo que es asimétrica negativa, tengan por seguro que uno de los dos está mal, o caja o box plot o ambos. Entonces van a tener que rever el ejercicio y fijarse dónde han puesto mal el dedo o dónde han colocado mal un resultado y por ello no les está dando esa coincidencia en diagrama y asimetría. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo y eso les sirve a ustedes a modo de saber que han hecho bien un ejercicio o no. Porque si no les coincide la conclusión de diagrama de caja y box plot, podemos decir que estaría mal lo que han concluido. Y fíjense en cómo se relacionan. Yo les voy a hacer la relación gráfica acá para que ustedes lo vean. Si tenemos una cajita de este estilo, ya estoy haciendo lo que les dije que no hagan, ¿visto? La costumbre. Acá, ahí y ahí. Ok. Podemos tener al revés. Esto acá. O podemos tener esto acá. Bueno, tratemos que sea igual. Ahí. Bien. Si se fijan, tienen estas tres posibilidades de que les den cajas de este estilo. Y si yo grafico por encima, voy a graficar con otro color, lo que es la curva que habíamos visto en asimetría, esto vendría a ser una asimetría positiva, esto por su lado, una asimetría, perdón, negativa y esta positiva, y esta, fíjense, en que vendría a ser la simétrica. Entonces, miren ahí cómo lo que yo voy a encontrar en diagrama de caja o box plot tiene que coincidir con el coeficiente de asimetría, ¿sí? Si la cajita me da de este estilo, donde uno de las líneas al extremo X máximo, X mínimo es más largo que el otro, me va a dar que tengo un sesgo hacia la izquierda y que por lo tanto tiene asimetría negativa. Si me da por el contrario, la rama va a estar más alargada hacia la derecha, voy a tener una curva con sesgo positivo o hacia la derecha, y si más o menos es centrado, decimos que es una curva simétrica, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora ven nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio pueden ver que una de las ramas es mucho más larga que la otra, entonces yo voy a tener una curva de este estilo. Ay, me salió fea la curva. Ahí. Quiere decir que gráficamente el diagrama me está diciendo que tengo una curva asimétrica negativa
o sesgada hacia la izquierda. Y si ustedes ven lo que hicimos anteriormente en asimetría, que yo ya lo borré, pero creo que también habíamos llegado a esa conclusión, ¿o no? ¡Wow! Magia. ¿Es así o no? Bien, entonces fíjense en que llego a la misma conclusión sacando el diagrama de boxplot y el coeficiente de asimetría. Si eso no llega a la misma conclusión, tengan por seguro que algo hicieron mal. ¿Está claro? Bien, entonces yo ahora les voy a dictar, sí, porque por ahí coeficiente, diagrama de boxplot tiene una explicación o una interpretación un poquito más larga que lo que es coeficiente de asimetría. Así que anoten. A ver, lo voy a buscar acá. Ahora sí, el 50% de los datos centrales presentan un sesgamiento negativo o hacia la izquierda, es decir, que la curva tiene asimetría negativa. Entonces, fíjense, el 50%, recuerden que lo que está entre los cuartiles no es otra cosa que el 50% de los datos, fíjense en que están más hacia la derecha, por lo que me muestra un sesgamiento de izquierda y que me llega a esa conclusión de que hay una asimetría negativa. ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí de caja de boxplot? Yo creo que fácil, ¿o no? Repito, sí. El 50% de los datos centrales presentan un sesgamiento hacia la izquierda, es decir, que la curva tiene asimetría negativa. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Cami? Bien. ¿Se entendió entonces? Eso sería diagrama de caja o boxplot. Parece complicado, pero en realidad no lo es. Es muy simple. Recuerden siempre de que tienen que conocer esos 7 datos para poder graficar. La gráfica también tengan en cuenta que no tienen que violar ninguno de los reglamentos de la gráfica, que son estos de acá. Traten de que sean siempre los mismos tamañitos, bien prolija, y que cuando tengan estas situaciones se pueden comparar con el coeficiente de asimetría. ¿Sí? Bien, nos quedaría ver el problema 5, que lo vamos a ver rápidamente ahora. Pregunten si tienen alguna duda hasta acá. Yo hasta eso voy borrando el pizarrón para trabajar el problema 5. Contestale. Bien, vamos a ver el problema 5.
rápidamente, creo que es datos agrupados en serie simple. Por favor, ese ejercicio no lo tengo en copia, así que si me pueden dictar los números, se los agradeceré a alguno que pueda. Me dice, bueno, indicar y definir la variable, eso ya se los dejo para ustedes. Me dice, presentar los dantes mediante un diagrama de tallo y hojas. Cuando tenemos serie simple, es decir, que tenemos datos distribuidos, pero no hay una repetición entre ellos, y por lo tanto no puedo armar una tablita porque hay mucha separación de los mismos. Lo que puedo hacer es un diagrama para ordenarlos nada más, de tallo y hoja. Ese diagrama de tallo y hoja consiste, el tallo, por lo general, siempre va a ser la centena y la decena, y la hoja va a ser la unidad. Entonces, si ustedes me dictan rápidamente, a ver, voy a ver un ratito el ejercicio, denme en 2 minutos, yo lo veo en el celular, y les digo. A ver. ¿Dónde está? Acá. Bien, el problema 5 me da, bueno, tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Creo que las decenas llegan hasta el 4 nada más, ¿sí? Si tengo que ordenar, tengo 0,9, yo lo voy a ordenar un ratito ahora. 0,9, después de ahí tengo 13, 16, 17 y 18. 13, 16, 17 y 18. No se repiten, ¿no? Hay 2, 19. Creo. Profe, también hay 2,16. Hay 2, 16. Bien, gracias por la ayuda ¿Quiere, ahí. profe, que se lo dicte Por en favor, orden? te agradecería. 9, 13, 16, 16, 17, ¿Sí? 18, ¿Sí? 19, 19 Bien, otra vez, bien, 21, 21, bien, 23, 26, 27, 27, bien. 29, 30, 32, 32, 34, 36, 37 y 40. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a entrar de nuevo a Google Meet. Buenísimo. Ya hay un compañero nos ayudó, gracias. No sé quién fue quien me dictó, pero gracias. Bien, ya tenemos el diagrama de tallo y hoja, se los ordena de esa manera. ¿Alguna duda de cómo se ordena? Fíjense en lo que hicimos, simplemente distribuimos la decena en lo que es el tallo y la hoja la fuimos colocando, o sea, la unidad la fuimos colocando en forma ordenada y decreciente en cada uno de los correspondientes lugares que teníamos. El ejercicio les pedía, si no me equivoco, calcular e interpretar las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces vamos a ver. Para datos en serie simple, si yo tengo que calcular la media, la moda, la mediana y los cuartiles, vamos a ver. Sabemos que el tamaño de la muestra es 22 días, ¿sí? Son 22. Bien, para la media, simplemente lo que voy a hacer es sumar, hacer la sumatoria de todos los valores de X y dividirlos por el tamaño de la muestra. Es decir, sumo 9 más 13 más 16 más 16 más 17 más 18 más 19 más 19, más 40. Sumo todos los valores y en la suma de todos esos valores los divido en 22, que si no sé si lo tienen me dicen cuánto les da. 542, profesora.
Muy bien, gracias. Y 542 dividido 22 me da 24,63. Que como estábamos hablando de días, creo que eran, ¿no? No sé qué era la variable de estudio. ¿Cuál era la variable de estudio? Disculpen. Las personas que realizan consultas en mesa de entrada. Bien, personas, que como son personas es una variable cuantitativa discreta y por lo tanto sería que nosotros lo redondeemos para la interpretación a 25 personas, ¿sí? O algo así, ¿que no? Para la interpretación, en promedio, 25 personas asisten, no sé, por día o como diga la variable de estudio. La moda, fíjense en que la moda es el valor que más se repite. Y acá tenemos una cuestión que es que hay varios datos que tienen la misma cantidad de repetición. Fíjense en el 16, el 19, el 21 y el 32. El 27 también. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, no hay ninguno que tenga 3 o más de 3 repeticiones. No, ¿verdad? No. Bien, cuando tenemos esa situación, nosotros la moda decimos que es multimodal, porque puede ser modal, bimodal o multimodal. Multimodal implica que hay varios datos que tienen la misma cantidad de repetición y los podemos anotar. En este caso van a ser el 16, el 19, el 21, el 27 y el 32. ¿Sí? Todos esos valores que yo les acabo de anotar tienen la misma cantidad de repetición, por lo tanto, le vamos a decir que es multimodal. Cuando ustedes hagan una gráfica, por ejemplo, de bastones o barras, van a encontrar que van a tener varias que van a coincidir y que nosotros las vamos a considerar de esta forma, ¿sí? Entonces ahí podemos decir la moda está distribuida y tienen todas esas que tienen la misma altura, van a ser las modas o las multimodas de este tipo de variables. La mediana, por su lado, lo que tenemos que hacer es buscar la posición. Y la posición en este caso es que digamos n sobre 2 va a ser igual a 11. ¿Sí? 22 sobre 2 es 11. Entonces, si yo me fijo, y acá hay un dato importante que les voy a decir, pero bueno, vamos a buscar. Yo voy a buscar la posición 11 y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la posición 11. Pero, ¿qué pasa acá? Como yo tengo datos, mi tamaño de la muestra es un número par. Si yo me fijo, ese valor 23 no me está dividiendo al conjunto de datos en dos partes iguales. Si yo me fijo del 23 por debajo, yo voy a tener 10 valores y del 23 por encima voy a tener 11 valores. Entonces, cuando me pasa eso en esa situación, lo que yo hago es tomar los dos valores centrales, en este caso voy a tomar el 23 y el 26, y voy a decir la posición para la mediana va a ser Sx sub 11 más X sub 12 sobre 2. Voy a calcular la suma de los dos valores centrales que si ustedes se fijan, tomando estos dos valores, por debajo de estos dos valores tengo 10 datos y por encima de estos valores también tengo 10 datos y me va a dar, bien ahí, 23 más 26 sobre 2
49 dividido 2, que me da 24,5. Gracias, Ludmi. 24,5, que como estamos frente a una variable cuantitativa discreta, lo vamos a redondear o al 25 o al 24. Ustedes deciden, y ya encontramos el valor de la mediana. Para el caso del cuartil 1 y cuartil 2, cuartil 3, porque el 2 ya no. Para el caso del cuartil 1 y cuartil 3, hacemos exactamente lo mismo. Buscamos la posición n sobre 4, es decir, 22 dividido 4, que me va a dar 5,5. Y para la 3 n sobre 4, 3 cuartos de n, perdón, que va a ser 3 por 22 sobre 4 acá, y que me va a dar 16,5, ¿puede ser? ¿Sí? Bien, y que de la misma manera, como el valor, como la muestra es número par, voy a tener que tomar los dos valores centrales de esos valores. O sea que voy a tomar el valor 5 y el valor 6 para n. O sea que me voy acá. La posición 5 y 6, como es 5,5, entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo estos dos valores para el cuartil 1 y para el cuartil 3 va a ser la posición 16 y 17. Entonces acá era 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea que voy a tomar estos dos valores de acá para el cuartil 3. Por lo tanto, cuartil 1 va a ser el x5 más el x6 sobre 2, y el cuartil 3 va a ser el x16 más el x17 sobre 2. Busco la semisuma, que en el caso del cuartil 1 dijimos que era 17 más 18, 18 sobre 2, y para el cuartil 3 era 30 más 32 sobre 2. 17 más 18 me da 20, 35 sobre 2, que me va a dar 17,5. Y en el caso del otro, 62 sobre 2, que me va a dar 31. ¿Sí? Que en el cuartil 1 lo voy a tener que, a la hora de interpretar, hacer un redondeo o al 18 o al 17. Ustedes lo manejan ahí, lo dejo a su criterio. Pero bueno, básicamente son esos los valores que yo puedo calcular en una serie simple. Fíjense en que no aplico ninguna fórmula, simplemente busco las posiciones haciendo el conteo, ¿sí?, del lugar en el que está ubicado cada valor, y lo sumo y hago la semisuma de ellos cuando tengo n par. O sea, cuando n es un valor par, yo voy a hacer la semisuma. Si n es un valor impar, por ejemplo, hubiese sido 25 o 24, va a haber un único valor que va a ser el que yo voy a considerar la la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3, porque como es impar, el valor impar me va a dividir al conjunto de datos en dos partes iguales. ¿Está claro eso? Bien. Para representar mediante el diagrama de caja o boxplot, hacemos lo mismo que hicimos para el otro caso. Consideramos los 7 datos que tenemos que conocer, que son rango intercuartílico, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, X máximo y X mínimo. Yo nada más los voy a extraer y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan al gráfico, porque ya lo sabemos hacer, y me lo muestran por foto después en el grupo, o si me quieren hacer alguna consulta, pero esto está fácil. El rango está entre 40
menos 9. El rango intercuartílico es 31 menos, bueno, tomémoslo como 17 si quieren acá, o 18, no sé cómo lo habrán tomado. Cuartil 1, no sé, 17 o 18 como lo tomen, yo lo voy a tomar 17. Cuartil 2 coincide con la mediana, que en este caso va a ser 25, a ver, lo tomemos como redondeado, 18 acá, y acá también 18 entonces. Y el cuartil 3, 31. El X máximo es 40 y el X mínimo es 9. Listo. Si el profe le dijo que 0,5 pasa, entonces hicimos bien. Redondeamos por exceso. 18, 18 y después, ¿qué más hicimos? El redondeo ya 24,5 al 25 lo fuimos, ¿sí? Bien, entonces ya tengo todos los datos, calculo rango y rango intercuartílico y hago la gráfica. Que no se las voy a hacer porque está fácil, son valores redondos, los tienen que marcar como yo les mostré anteriormente en el ejercicio de sucursales, y ya tendrían una gráfica en donde les va a mostrar cómo tienen la simetría. Y fíjense que les dice a continuación comentar e interpretar el tipo de asimetría que presenta la distribución, es decir, lo que nos está diciendo la caja de Boxplot, y su relación con las medidas de tendencia central. Para la relación con las medidas de tendencia central, lo que van a hacer es calcular, para asegurarse, además de calcular, de hacer la caja de Boxplot, vamos a calcular lo que es el coeficiente de asimetría. Eso es lo que nos está queriendo pedir el ejercicio en esa parte. Que nosotros nos aseguremos de que nos dé el mismo valor caja de Boxplot que coeficiente de asimetría, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hagan caja de Boxplot, asimetría dijimos para serie agrupada sin intervalos, es la misma que para cualquiera de los otros, que es la media menos la moda sobre el desvío, por lo que primero vamos a tener que calcular el desvío estándar, o sea que tenemos que calcular primero varianza y después desvío. Pero sería eso, que nosotros a cada valor de la variable le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, y esos valores los vamos a ir sumando acá. Entonces, ese resultado lo dividimos en 21 y vamos a tener la varianza. Y a ese valor de la varianza le sacamos el valor, la raíz cuadrada, y encontramos el desvío, que es lo que nos pide acá el coeficiente de asimetría. Que para el caso me va a quedar 24,63 menos la moda dijimos, bueno, ve ahí la moda, la vamos a tomar, podemos tomar cualquiera, ¿no? Y ese es el gran problema de la moda. Y bueno, y ahí en la moda vamos a tomar el valor, no sé cuál tomar. Fíjense en que si toman cualquiera de los tres valores, 16, 19 o 21, el coeficiente de asimetría les va a quedar que va a tener una asimetría negativa, y si toman el 27 o el 32 les va a quedar que es una asimetría positiva. Entonces va a depender todo de lo que nos diga la caja de Boxplot. A ver, la caja sería valor 9, supongamos que acá está el 40, acá está el 9, tenemos cuartil 1 es 18, acá cuartil 3 es 31, del 9 al 18 hay 9. Yo creo que va a ser simétrica positiva. Perdón, va a ser simétrica, ¿no? Porque hasta ahora hay una diferencia de 9 y 9, entre cuartil 1 y cuartil 3. Cuartil 2, 25, si esto es 18, esto es 31,
25 va a estar por acá. Bien, la gráfica va a ser más o menos así. Fíjense que más o menos la gráfica de la caja de Boxplot me va a tener que dar, me va a dar una curva o una distribución simétrica, ¿sí? Porque no hay mucha diferencia entre las ramas y los cuartil 1 y cuartil 3. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría nos conviene trabajarlo con un valor, veamos si lo podemos trabajar con un valor promedio. Pasa que bien, lo vamos a trabajar con un valor promedio. Esto saquen la semisuma o el promedio de esos valores, hagan la suma de 16 más 19 más 21 más 27 más 32 y lo dividen por la cantidad que son 5 y les va a dar 23. Trabajen con ese dato para el cálculo acá de lo que es el coeficiente de asimetría, que les va a dar más o menos un valor que va a hacer que coincida la conclusión de lo que es caja de Boxplot y coeficiente de asimetría, ¿sí? Se los dejo para que lo terminen al coeficiente de asimetría. Y ahí quedaría concluido el ejercicio 5. No sé si tiene algo más adicional que pregunte el problema 5. Me dicen ahora, pero creo que eso sería todo. La relación, bueno, la relación la va a estar dando acá el coeficiente de asimetría, que es que la distribución en función de la media, como está representada, y la caja de Boxplot también lo dice. Fíjense en que nosotros decimos que el 50% de los datos tienen una simetría positiva, es decir, que están muy cerca de lo que es la media, en este caso que es la unidad de medida o la medida de tendencia central más importante dentro de lo que es estadística descriptiva. Pero bueno, ¿Profe? básicamente sería eso. ¿Alguna duda? ¿Puede ser que el coeficiente de asimetría de 0,32? Sí, yo no hice el cálculo de la varianza, podría ser, si nos da 0,32, asimetría implica que es mayor que 0, les va a dar una simetría positiva y habría que ver. Ok. Habría que ver. Pasa que ahí yo creo que hay creo que los profesores hicieron un cambio, porque el problema de los años anteriores, de este problema 5, tenía una categoría modal única, ¿sí? Que era una que se repetía 3 veces. Y a ustedes ahora acá no les está dando esa condición porque cambiaron el ejercicio. Para mí, que ahí podrían consultar con los profesores y seguramente les van a cambiar algunos de los datos para que haya una única categoría, ¿sí? Que ustedes la puedan trabajar y entonces encontrar con más exactitud a la hora de calcular el coeficiente de asimetría acá. Pero básicamente yo diría que es en función de lo que me dice la caja de Boxplot y la gráfica de la caja de Boxplot, diría que es una distribución simétrica. Porque fíjense en que no hay mucha diferencia o no hay mucha distancia entre lo que es el X mínimo y el cuartil 1. Fíjense en que hay 9 datos de diferencia, ¿sí? Porque de 9 a 18 hay 9 de diferencia. Y si me voy del cuartil 3 al extremo máximo, de 31 a 40, también hay 9 de diferencia. O sea que si yo hago la gráfica de la curva, me va a dar simétrica. Entonces, por ahí, por ese lado, yo me inclinaría a que los profesores ahí algún dato lo tendrían que corregir. No es la primera vez que lo tendrían que hacer, para que ustedes puedan trabajar con más exactitud lo que es el coeficiente de asimetría. De todas maneras, hagan esa consulta, miren, está bueno, para que nos saquemos la duda todos, le pregunten al profesor eso, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en el caso de que tenemos varios datos que los podemos considerar moda? ¿Cómo resolvemos? A ver qué les dicen, y si cambian alguno, y si quieren ahí les dicen, les pueden cambiar algún valor, seguramente lo van a cambiar, y en función de eso ya cambiaría todo acá.
¿sí? Pero hagan la consulta y me avisan, entonces así yo también puedo modificar y les muestro cómo sería la modificación en función de lo que digan los profesores. ¿Está claro? Pero bueno, básicamente lo más importante es saber cómo calcular las medidas de tendencia central en una serie simple, que se las acabo de mostrar ahí, que es buscar la posición, el lugar en el que está cada uno de esos valores ordenados en el diagrama de tallo y hoja, y a partir de ahí indicarlo como la medida de tendencia correspondiente. Que cuando n es par, nosotros vamos a tener que tomar los dos valores centrales, y que cuando n es impar, va a ser un único valor. Sí, Ludmila, a mí también tuve una baja de tensión, pero el error por ahí sería acá. El error estaría dado acá en la moda. Que el valor de la moda, que hayan tantas modas, en realidad para que este ejercicio sea más productivo para ustedes, tendría que haber uno de todos esos valores que se considere la moda. Entonces yo me inclino a que los profesores no deben haber tenido en consideración esto, y seguramente algunos de los valores lo van a cambiar para que haya un único valor modal y no sea multimodal. No es que esté mal, puede existir la posibilidad de que haya multimodal o bimodal. En realidad, como mucho bimodal es posible. Ya multi es una cosa muy rara, ¿me entendés? Sucede más en datos o en muestras muy grandes. Entonces, por ahí, si los profesores corrigen eso, y en vez de que estén todos estos valores, solamente escogen a uno de ellos porque les van a hacer el cambio acá, ¿sí? En el orden les va a decir, no, eran 3,16 y después era un 17 y ya está. Entonces ahí ya les va a dejar la corrección dada, porque la moda ya va a ser solo una y no todos esos valores. Y a partir de ahí el valor del coeficiente de asimetría también va a modificar, porque recuerden que necesitan el valor de la moda, que nosotros ahora no lo estamos pudiendo encontrar. Entonces, pregunten eso, pregunten si es posible que tengan eso o cómo hacen, y entonces ellos seguramente les van a decir o le van a hacer la corrección, que no es la primera vez, ya lo han hecho en varias oportunidades. Entonces, fíjense, consulten eso con los profesores, me avisan qué es lo que les dicen, y si hay un cambio en los datos que han dado, vamos a hacer los cambios correspondientes en el ejercicio.